necesidades de protección, ¿no? De la comunidad, o sea, no por el hecho de que, bueno, voy a dar un modelo, voy a explicar una conducta agresiva desde diferentes enfoques. Esto no quiere decir que yo la voy a atenuar, la voy a justificar, ¿no? De algún modo, porque prioritariamente también tenemos que buscar la protección de la comunidad, ¿no? O sea, cómo se va a proteger ese contexto social, ¿no? Vulnerable con niños, personas adultas, mujeres y hombres, hombres y mujeres de diferentes edades, estamentos, ante las respuestas agresivas de muchas de estas personas, ¿no? De diferente tipo. Entonces, en la protección de la comunidad y el respeto debido a los principios y derechos de todas las personas, incluidos los agresores, debe estar contemplado en todo proceso de intervención, ¿no? Eso es muy importante. Después, el promover, pues, la adquisición de habilidades de autocontrol, ¿no? Que vamos a tratar de integrar o de desarrollar o potenciar, que ayuden a dirigir por las conductas, metas y objetivos de naturaleza personal y social, tanto en la persona que interviene como a un nivel grupal, una intervención grupal. También vamos a buscar, ¿no? Aprender a manejar la influencia que el grupo de iguales tiene en la conducta de los adolescentes y jóvenes, ¿no? Vamos a ver también que muchas veces el contexto donde se van desarrollando los modelos que van aprendiendo, la forma como van reforzando ser parte de un patrón conductual, ¿no? Y se van cimentando y van alterando ese proceso normal, proceso de desarrollo. Ahí hay un caso que vamos a analizar un poco más adelante, por ejemplo, donde se ven muchos de estos factores, ¿no? Cómo se han ido alterando, cómo ese proceso va alterando el desarrollo de las personas y esas distorsiones cognitivas se van desarrollando y se van cimentando paulatinamente en su proceso de vinculación y van deformando la concepción de una sexualidad saludable, por ejemplo. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Muy bien. Ya. Ahora, consideraciones en la intervención. Y aquí vamos a hacer una referencia muy interesante que nos hizo Mosquera en 2007. En el caso de la intervención, pues, con adolescentes o adultos que cumplen sanciones o medidas socioeducativas o penales, ¿no? Presentan retos particularmente importantes. Pero hay una definición que me pareció muy interesante, esta de Mosquera, en el 2008, que decía, ¿no? Más allá de sus características técnicas, decía, toda intervención se constituye un espacio político en el que se establecen relaciones de poder y donde se busca influir sobre la voluntad del otro, ¿no? En este contexto, suelen existir una relación asimétrica entre los profesionales que intervienen y los sujetos destinatarios de estas acciones. O sea, nosotros sabemos que, no, que hay muchos de estos, o sea, todas estas personas que vienen a cumplir medidas socioeducativas no van pues por una voluntad, ¿no? No van por el deseo de haber detectado de repente en un inicio una alteración en su proceso de desarrollo, una patología, y han sido conscientes, que es lo que al final vamos a tratar de desarrollar en ellos, ¿no? La conciencia de infracción, pero pues es muy difícil que ellos de mutuo propio vayan y se acerquen y busquen ese espacio de atención, ¿no? Esta simetría ocurre por el poder otorgado a los profesionales por su conocimiento, dice, por su estatus y prestigio institucional. Es posible pensar que en el contexto de sanciones penales esta simetría puede verse acentuada debido a que se opera además en el contexto obligado donde el joven se encuentra cumpliendo una sanción. O sea, como les decía, ¿no? Hay una obligación y esa obligación implica que debo ser sujeto de las normas y formas de intervención que se van a desarrollar en una institución donde alberguen o donde me deriven por una sanción que se me haya impuesto. En el caso de nosotros, por ejemplo, pueden ser de dos formas, ¿no? Puede ser ingresado un chico a un centro juvenil de medio cerrado, ¿no? Como en Arequipa es el Alfonso Ugarte, en el norte, en Cusco es Marcavalle, en Piura es el Miguel Grau, en Lima el Centro Juvenil de Lima, llamado Maranga, ¿no? O el de mujeres en Lima, el Centro Juvenil Santa Margarita, o puede ser derivado, dependiendo de la gravedad de la infracción. Valoración, dicho sea de paso,
que la determina un juez, ¿no? Quien emite la sanción que va a cumplir ese joven, y puede ser pues derivado a un servicio de orientación al adolescente, como es en donde yo trabajo actualmente, ¿no? O sea, yo he trabajado en los dos ámbitos de sistemas penales juveniles que tenemos, medio abierto, que es servicio de orientación al adolescente, y en medio cerrado, los centros juveniles de medio cerrado. En ese sentido, pues vamos a encontrar estas dos vertientes en nuestra realidad, pero con la misma, con lo mismo que plantea, con la misma base, o sea, con el mismo precepto planteado por Mosquera, no es una imposición más que una opción del joven, ¿no? La siguiente, por favor. La intervención con los agresores sexuales. Entonces, como les decía, vamos a buscar desarrollar una intervención adecuada y ajustada que nos permita responder a lo determinado en las órdenes judiciales y en lo contemplado en el Código de Responsabilidad Penal del adolescente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que nosotros ahora, como les decía en un inicio, nos habla el código de valoración de riesgo y nos habla de tratamiento diferenciado. Entonces, nuestras orientaciones, nuestra valoración, nuestra intervención estará ajustada o encaminada a desarrollar este tipo de actividades, ¿no es cierto? Para cumplir esto. Ojo que eso, bueno, suena como una sana observación al sistema penal juvenil, es algo que está escrito, pero está poco desarrollado. Entonces, la forma de intervención muchas veces no ha sido desarrollada como pide el código, y aún está en proceso de desarrollarse un protocolo estándar de intervención a este nivel. Entonces, estamos en una etapa en ciernes, ¿no? Estamos empezando recién esto, pero que es muy importante de repente las personas como yo, que ya tenemos 20 años trabajando en este tipo con este tipo de poblaciones, que tenemos un poquito más de repente de posibilidad de integrar estos conocimientos y a desarrollar algunas competencias, como lo estamos haciendo actualmente desde el Servicio de Orientación al Adolescente Arequipa, donde trabajo, ¿no? Donde tenemos algunos perfiles que hemos desarrollado en la intervención. ¿Ya? Después, esta postura es contraria a aquella que considera que poca o ninguna utilidad a las intervenciones de los agresores sexuales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros escuchamos comúnmente que intervenir a los agresores, ¿para qué, no? O sea, ¿para qué si van a seguir? O sea, concebimos globalmente, casi culturalmente, está muy hablado socialmente que la intervención con agresores no tiene ningún sentido porque consideran que nunca van a cambiar, ¿no es cierto? Entonces, una medida judicial con un agredor muchas veces no es tomada en cuenta o es desmerecida o desvalorizada, ¿no? ¿Por qué consideran pues que es inútil, en otras palabras? Um, También otra cosa que vamos a buscar es permitir la reinserción, como decíamos, y reintegración social, y lo que se busca es, pues, a través de esto, reducir el número de víctimas mediante la intervención, disminuyendo las tasas de reincidencia. Si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, si nosotros desarrollamos bien nuestras competencias profesionales, esto vamos a tener la posibilidad, pues, de lo que bajar los índices de reincidencia, ¿no es cierto? De las poblaciones que vamos a atender y por consiguiente, ¿por qué? Porque ellos ya no van a volver a cometer ese tipo de infracciones, ¿no? Y por consiguiente va a haber menos víctimas dentro de nuestra sociedad. O sea, vean lo importante que es ajustar una intervención, desarrollarla, completarla y vincularla de la mejor manera para que esa persona pues ya no vuelva a cometer este tipo de acciones y sobre todo desde nuestra actividad protejamos a la sociedad y creemos una cultura pues por lo menos de paz un poco más estable, ¿no? O sea, es lo importante de este tipo de intervenciones, que a veces no se toma en cuenta, pero es bueno decirlo de alguna forma, ¿no? Al tratarse de adolescentes, estos se han cometido una agresión sexual, la sanción además de responsabilizarlos, ¿no? Se va a basar en el principio educativo, es decir, vamos a buscar modificar conductual, su conducta o que logre un aprendizaje que evite la reincidencia. O sea, ese es nuestro objetivo. Ese es lo que vamos a buscar y es hacia eso nos encaminamos. La siguiente, por favor. Un favor, las preguntas que quieran, sin ningún problema,
las podemos hacer un poquito más adelante, porque voy a decirles como voy a darles un espacio para que analicemos un caso que me parece muy bonito y es bueno para iniciarnos en este tipo de actividades, ¿no? Ya, esa es la diapositiva. Objetivos de intervención. Protección para evitar en lo posible la aparición de nuevos casos, ya lo habíamos dicho, agresiones sexuales y la victimización de las personas. El incremento de las habilidades generales de los abusadores a fin de desarrollar conductas prosociales. Eso es esto. Dentro de todos los modelos de atención de agresores que basan sus estudios generalmente en lo realizado en Marshall, por Marshall en Canadá, buscan eso básicamente, ¿no? Desarrollar algunas conductas prosociales dentro de muchas otras actividades. O sea, que ese proceso vinculante sea lo más saludable posible, ¿no? Que ese nivel de empatía de repente deficitario logre ser potenciado, mejorado, porque vamos a ver también las limitaciones en algunos aspectos de intervención, de los cuales tenemos que estar conscientes y nuestras expectativas de intervención también tienen que estar enfocados o basados en esos conocimientos teóricos, ¿no? A veces nuestras expectativas de intervención son altísimas, ¿no? Y nuestros niveles de frustración también pueden ser altos porque no vamos a responder realistamente a lo que queremos intervenir. Y por último, el desarrollo y promoción de conductas saludables, incluidas las sexuales, con jóvenes de edades semejantes a las suyas. O sea, al final sería importante, ¿no? Que logren desarrollar una conducta sexual saludable, vinculante. Y decimos saludable porque muchas veces esto queremos que al final, pues, si es que hay algún proceso de seguimiento de esto, logren desarrollar una familia, ¿no? Una familia, logran establecerse. Les cuento aquí, por ejemplo, en este apéndice, que hace muchos años, bueno, fue un caso terrible, y yo tuve la oportunidad de intervenir un joven en el año 2009, 8 o 9, no me acuerdo bien, que fue derivado por homicidio al centro juvenil donde yo laboraba como psicólogo en ese momento, pero las características del homicidio han estado implicada también el abuso sexual, ¿no? Era un muchacho que había había, digamos, entre comillas, secuestrado porque había llevado con engaños a una prima suya de 4 años a un lugar distante, porque su casa era en las afueras de la ciudad del Cusco, cerca de Sacsayhuamán, una pequeña comunidad por ahí. El chico estudiaba en un colegio del centro de la ciudad de Cusco, se iba a pie, a pesar de que era distante, se iba a pie y regresaba todas las noches, eran bastante distante, ¿no? Hacer el trayecto a pie. El chico le llevó a las 4 de la tarde, más o menos, ahí cerca, un espacio más o menos no tan lejano de sus casas. Trató de abusar de la niña. La niña quiso gritar y apareció cerca un patrullero. Él asfixia a la niña. Después de asfixiarle, esto eso no quedó bien claro al final, si en el momento del abuso sexual la estaba gritando la niña y se temió, y él se asustó y le empezó a asfixiar. La cosa es que terminó matando a la niña. Después de eso, el chico al ver que la niña, su prima había fallecido y la había matado, la escondió, regresó a su casa, tomó sus alimentos y se fue como cualquier día al colegio. Todas las familias, la comunidad, buscándola a la niña desesperadamente. Él al día siguiente, muy temprano, va con un cuchillo, la descuartiza, la desmembra a la niña y bueno, después entrega sus restos pues a unos perros ahí medio salvajes y se puede encontrar muy poco de la niña, ¿no? O sea, todo está espeluznante, miren, esta situación y que a veces podemos parecer que son casos muy complejos, pero son muy, muy reales, ¿no? O sea, todos los casos que vamos a tratar como este son muy reales, ¿no? Son chicos que me ha tocado atender a mí. Entonces, buscar, por ejemplo, una conducta saludable en este tipo de personas es mucho más complejo por el trastorno de repente psicopático que pueda tener, pero al margen de este chico, yo le hice un seguimiento personal, más o menos de 7, 8 años, y era un chico que después de cumplir su medida socioeducativa,
en el centro juvenil. A ver, este muchacho, después de estar en el centro juvenil más o menos 5 años, 6 años, yo lo estuve viendo y la última vez que pude, creo el 2005 entró ese muchacho. La última vez que lo vi fue creo el 2015, 16. El muchacho este trabajaba en una municipalidad en la limpieza de calles, ¿no? Había construido una familia. Pero es importante, por ejemplo, y esto como sugerencia personal, que se haga un seguimiento de este tipo de conductas, porque no sabemos, como no vamos a saber en qué momento puedan volver a infraccionar, porque los predisponentes pueden estar latentes para el desarrollo de nuevas agresiones. No, la siguiente, por favor. Bueno, como antecedentes vamos a ver que en los años 90, pues, en el Reino Unido, básicamente, los estudios que se hicieron hablaban de que los agresores, pues, estaban simplemente experimentando, ¿no? Era que la agresión en los jóvenes, por ejemplo, era más leve que en los adultos, ¿no? Y que, bueno, iban a dejar de hacerlo a medida que fueran creciendo. Esto compaginó un poco con los estudios de criminalidad que también aparecieron los primeros años de los 90, o sea, los estudios de Moffitt, ¿no? Que había hecho en Nueva Zelanda la doctora de la Universidad de Londres, y el doctor Farrington, el estudio de Cambridge que habían desarrollado desde los 60 con el doctor West, y que habían presentado sus primeros, bueno, sus estudios más, sus alcances más contundentes, ¿no? Los conceptos que habían podido desarrollar y concretar después de este estudio en los años 93 hablaban pues de que justamente había conductas asociadas a la aparición de las conductas delictivas que eran bastante intensas en las edades antes de los 20 años, eran sus picos más elevados, ¿no? Y que paulatinamente iban decreciendo, y solo el 5% de todas las personas que habían tenido actos delictivos iban a terminar siendo delincuentes persistentes, ¿no? Iban a conseguir toda su vida desarrollando esa conducta como una forma delictiva, como una forma de vida. Entonces, es un poco que se entrelazó con eso que habían visto en el Reino Unido también, decían, pues, pero, pero esto se fue desvirtuando poco a poco, ¿no? El asumir que los jóvenes agresores dejarían de cometer abusos cuando fueran creciendo fue un error, ¿no? Fue un error, porque no era descabellado ya, por lo que les decía, pues la evidencia decía que justamente esos estudios longitudinales que habían empezado en los 60, como el estudio de la Universidad de Cambridge, eso indicaba, ¿no? Pero se referían más a unos tipos de delincuentes versátiles, ¿no? Que algunos de ellos de repente habían cometido actos delictivos, de abuso sexual también, o de agresión sexual. Eh, Sin embargo, algunas investigaciones señalaban que los adolescentes pues eran responsables de al menos un tercio de las agresiones sexuales, que algunos adolescentes cometen abusos sexuales más graves incluso que los adultos, uno de ellos ya acabo de señalárselos, y que muchos adultos informaban que comenzaron a interesarse por el sexo desviado siendo adolescentes. Entonces todas las luces empezaron a centrar en esa etapa del desarrollo. Entonces, ¿qué estaba pasando, no? ¿Qué era aquello que conflictaba tanto, no? ¿Qué estaba sucediendo, no? Entonces, eh, viendo esto, también hago referencia a algunos estudios que se hicieron, por ejemplo, en Costa Rica, ¿no? Hablaban de que el abuso sexual era una conducta aprendida, y esto hablando en la agresión sexual de jóvenes, ¿no? En una expresión de violencia que no pasa pues solo con el tiempo. Es más probable que los abusadores sexuales vuelvan a cometer delitos sexuales aunque hayan pasado largos periodos desde la última ofensa. El transcurso del tiempo, igual que en otros tipos de comportamientos de la adolescencia, por sí mismo pues no sana. Un predador sexual no va a sanar por el hecho de madurar, al contrario, se van a acrecentar, se van a cimentar y van a fortalecerse de repente muchos patrones, ¿no? De este tipo de conductas. Por consiguiente, el tratamiento en etapas tempranas del desarrollo
pueden evitar pues que los adolescentes agresores se conviertan en adultos agresores. O sea, es importante esta intervención primaria, la detección de este tipo de conductas de una etapa temprana y la intervención de acuerdo a una excelente valoración de riesgo que se pueda hacer sobre esto, ¿no? Ahora, los actos sexualmente abusivos se vuelven pues autorreforzadores debido a que atemporalmente satisfacen una variedad de necesidades psicológicas, emocionales, así como por los aspectos gratificantes pues de la conducta sexual que hay, ¿no? A través del orgasmo. Entonces, esto es un reforzador, se va volviendo algo muy común y algo, digamos, entre comillas, algo tan placentero que lo invita a repetir continuamente esa agresión, ¿no? Continuemos. Ahora, luego los expertos del Reino Unido pasaron al polo opuesto, a decir que ningún agresor estaba experimentando, que todos eran peligrosos y que ninguno dejaría de cometer abusos al crecer. Y ahí se nos acrecenta también ese concepto que de repente muchos los hemos escuchado, que un agresor no va a revertir ningún tipo de sus conductas y el que es violador va a ser violador toda su vida, ¿no es cierto? Y esto no es tanto así, entonces tendríamos que ahí hacer referencia, por ejemplo, a los pedófilos estos secundarios o a los pedófilos primarios, ¿no? Los primarios pues presentan ese interés, ¿no? Sexual por niños, ¿no? Esa fantasía, esa idealización que hacen de una conducta sexual con los niños, ¿no? Y por consiguiente, esto buscan pues esto, satisfacer de esa forma sus necesidades eh, y desarrollan una serie de estrategias de seducción para poder lograr la victimización de estos niños. Yo tengo un caso claro que les puedo relatar ahí. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de atender hace muchos años, les hablo hace unos 15 también años, era por ahí un muchacho que vino de 15, 14, 15 años al centro juvenil donde yo trabajaba en Cusco. Él venía de una comunidad, cerca a Canchis, a 3 horas más o menos, cerca a Pomacanchis, a 3 horas de Cusco más o menos, en un lugar que se llamaba Copía. Y este muchacho, venía por abuso sexual y, y yo me interesé bastante en su caso porque dentro de los exámenes proctológicos para evaluar su integridad sexual, para analizar sus características de comportamiento y demás. Yo venía de un hogar constituido, entonces sus hermanos eran muchachos que trabajaban, el único que había tenido conflictos con la ley era él. Entonces yo me acerqué a su pueblo, a hablar con la profesora, con los vecinos, con los tíos, conocer un poco más de él porque me interesó bastante este caso. Era un chico que era un pedófilo pues de primario, ¿no? O sea, él era una persona que iba y se acercaba a, a los chicos, los de menores de 5 años generalmente, los cuales estudiaban un pequeño jardín del pueblo, los estudiaba, los seguía, los veía dónde eran más vulnerables y los atacaba. Y había venido por 4 agresiones sexuales. Entonces era un chico que tenía pues un rasgo de hiperactividad, era un chico que era bastante conocido dentro de la población por su actividad, por su energía, porque saludaba a todos, colaboraba con todos, etcétera. Entonces era también un rasgo que lo integraba a él, ¿no? Era un chico bastante sociable, ¿no? Y, y cometía los actos pues más con una frialdad y con una barbarie pues espeluznante, ¿no? Entonces, aparentemente en el chico, por ejemplo, en este joven, el adolescente, en este adolescente, yo cuando analicé la dinámica familiar, había visto que en un inicio, yo cuando vi su casa, yo vi cuartos separados, ¿no? Aparentemente todo ordenado y limpio, pero no había sido así esto siempre. En los años, cuando él era muy pequeño, sus padres generalmente, su papá tomaba bastante y a veces lo acompañaba su madre, y muchas veces habían tenido agresiones, violencia entre el hogar, cierta negligencia con la crianza de los hijos, y aparte que había presenciado muchas actividades sexuales de sus padres cuando ellos estaban ebrios. Entonces, este era un factor que yo lo analicé como determinante, aparte de la forma de trato que en algún momento le habían dado, había un problema de autoestima en él, que como vamos a ver es un factor también que es bien determinante para esto, ¿no? La siguiente, por favor.
Ahora vamos, los programas de intervención. Los programas de intervención, como lo refiere la doctora ya Hilary Ilrich, ya en el 2001 era necesario tener en cuenta los siguientes pues, criterios para su implementación de programas, ¿no? Esto deben ser realistas y basados en la investigación previa. Y les decía, eso es importante porque a veces tratamos de crear programas es muy importante que adecuemos los programas a nuestras realidades o ámbitos de trabajo, pero también es necesario que consideremos las investigaciones anteriores que dan sustento al desarrollo de programas, ¿no? Entonces tomarlos como un fundamento, como un paso previo, ¿no? Para la elaboración de los propios de repente y de acuerdo a nuestras características poblacionales, pero casi todos tienen los mismos ejes de intervención por el patrón que representan unos agresores sexuales. Seleccionar a los sujetos que puedan responder de mejor manera a lo que el programa ofrece. A ver, si yo estoy hablando de un pedófilo primario y después hablamos de un pedófilo secundario, por ejemplo, ¿no es cierto? Es muy distinto, ¿no es cierto? Los pedófilos secundarios, pues, pueden ser, pueden tener pues, contactos sexuales esporádicos, ¿no? Los cuales se avergüenzan, tienen mayor retraimiento social, ¿no? Y tienen pobres manejos de la ansiedad, por ejemplo, y que hace que que este tipo de agresiones sea como una expresión de esa incompetencia social para vincularse adecuadamente y que después sienten vergüenza. No se va incrementando, pero se estabiliza el tipo de conducta y es repetitivo, ¿no? Con cierta frecuencia o cada espacio de tiempo, ¿no? También se debe enfocar en las áreas de riesgo detectadas, las cuales deben ser atendidas para reducirse. ¿Y qué es importante aquí? Detectar los factores predisponentes fundamentales en el desarrollo de competencias o las valoraciones de riesgo que vamos a hacer. Vamos a ver más adelante que hay una serie de instrumentos en los cuales nosotros nos podemos basar, algunos que podemos adaptar y otros que podemos tomar referencialmente. Yo siempre digo que la evaluación o la entrevista debe ser el instrumento más contundente que el cual se puede tener. ¿Por qué? Porque la entrevista es necesario para darle consistencia a nuestro trabajo, detalle, minuciosidad, la elaboración de una historia, una historia clínica, ¿no? Una anamnesis, es importantísimo, es importante, es fundamental para haber ciertos detalles en las etapas de desarrollo. En el caso que les puse yo, por ejemplo, el interés de ir a este pueblo donde este chico se había desarrollado, ver qué factores, dónde había vivido, era porque justamente yo necesitaba instrumentos o herramientas para centrar un poco mi intervención, para darle un poco una base explicativa, ¿no? Sustentado en un enfoque teórico, pero sobre todo para entender un poco qué factores debería de atender yo primigeniamente en la intervención, aparte de las propias distorsiones que haya podido tener este chico, ¿no? Esta disfunción, esta patología que se haya podido desarrollar en él. Es importante, por eso, enfocar y jerarquizar las áreas de riesgo que vamos a ir detectando dentro de nuestras valoraciones. ¿Cuáles son las que vamos a incidir de mejor manera? En un programa, porque generalmente vamos a desarrollar programas, ¿no? Para desarrollarlos, de repente una primera etapa de forma individual. ¿Por qué de forma individual? Porque miren ustedes, el ingresar a ingresar al sistema penal juvenil por un delito sexual, el que fuera, ¿no? Abuso, el que fuera qué sé yo, tocamientos indebidos, como hoy día, por ejemplo, esta semana estoy empezando a intervenir a un muchacho que viene por esa medida. Esto no es algo, pues, que les digo, que les enorgullezca. Se dan cuenta, es algo que muchas veces para ellos también es bastante vergonzoso, ¿no? Yo veía en este chico que, que hablaba de que de que él no quería, de que él no había hecho nada, era muy justa la medida,
pero él no había hecho nada. Entonces, y él, pues, por consiguiente, no iba, o sea, iba a cumplir la medida judicial, pero no, pues, no era lo justo para él, ¿no? Entonces, eso es lo que yo, o sea, quería que desarrollara el por momento, ¿no? Entonces, enfocarse en esa es importante también porque nos va a dar un sustento para dar una explicación, un enfoque, y también nosotros emitimos informes donde nosotros tenemos que ser claros, pues, en lo que estamos dando a conocer, ¿no? Entonces, lo que estamos poniendo a consideración de los jueces. Entonces, eso para mí es básico, es necesario, es fundamental. Mucha gente no lo hace, no lo hace, no lo hace y por el contrario, esto tiene muchos problemas en, en sustentar sus casos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo hace poco, ¿no? Hace poquísimo, esta semana, he tratado de analizar el caso de un muchacho que en verdad esto me pareció de lo más, de lo más extraño, ¿no? Era bastante extraño porque en la explicación que nos habían dado del caso, o lo que nos remitían al conocimiento de nosotros, era una situación ¿qué les puedo decir? Esto, casi ilógico, la narración que hacía algún profesional, ¿no? De un centro donde lo habían atendido, donde cuando yo leí eso decía, ¿cómo ha podido llegar a esa conclusión? O sea, la valoración tiene que estar sustentada también en una instrumentalización, en el abordaje, ¿no? Del proceso. Entonces, eso para mí me parecía pues bastante complejo las cosas como habían llegado a relacionar el actuar de este muchacho. A ver, después, después un enfoque que debe estar basado en la construcción de una vida libre de abuso, ¿no es cierto? Y sobre todo utilicen métodos de investigación aprobados que son efectivos. Yo quisiera hacerles un poco una referencia de repente a este caso que a mí me pareció bastante interesante en la narración que hace el señor porque les voy a leer un poco del caso y bueno, ustedes me dirán si es un poco, si es lógica este tipo de apreciaciones o no, pero desde el punto de vista de nosotros que hemos trabajado un poco con esto, ¿no? Con este tipo de casos, me parecía, decía, en una de sus partes este informe decía, en cuanto al nivel emocional, afectivo y psicosocial, señala que es un niño, un muchacho de 15 años, ingenuo, con altas necesidades psicoafectivas debidas a la violencia y el maltrato paterno, que por estar en el momento que estaba y coincidiendo en el campo con una menor se ve inducido inconsciente a explorar su sexualidad. Claro está, sin medir la diferencia de su edad y mucho menos el daño que su torpe falta de intuición provocaría desde un saber desde un no saber muy bien qué iba a hacer con esta, ni tampoco, supongo, lo secuestrado que estaría bajo los biorritmos de la excitación. O sea, esto ha sido parte de un fundamento, por ejemplo, para dar consistencia a un argumento para dejar en libertad a una persona por agresión sexual. Para mí cuando leí esto, ¿no? O sea, me pareció un poco sacado de los cabellos, por decirlo menos, y porque una conjetura con un método de investigación así no se me viene a la mente actualmente. O sea, no sé qué podría haber pasado. La siguiente, por favor. Ahora, la siguiente, la duración de la forma de intervención debe estar diseñada para aumentar su eficacia. Decían algunos investigadores, ¿no? Mientras más continua,
más continua, más intensa la frecuencia y la intensidad de la intervención, mejores o mayores posibilidades de logro, de éxito de un proceso de intervención a este nivel. ¿No es cierto? Utilizar un enfoque destinado a motivar una respuesta positiva de cada individuo. Si bien es cierto que en una primera etapa, una persona que comete una agresión sexual viene a un Algunas veces me sale y algunas no. Me vienen, un favor, alguien que apague su micro, por favor. Aló. Si bien es cierto que ellos vienen de mutuo propio o son inducidos por una medida judicial, es importante saber que en ese proceso también nosotros debemos desarrollar competencias de enganche, de alianza terapéutica, que nos permitan generar una respuesta positiva en el individuo y medir su motivación para el inicio del programa también. O sea, por eso es importante, por ejemplo, el crear el conciencia de error en las primeras etapas. Y esto en forma individual, como les decía, para ningún chico estar en conflicto con la ley en un mes medio cerrado abierto por un delito sexual es pues agradable, ¿no? Muchos de ellos lo que hacen es decir esto, se sienten avergonzados. Es diferente cuando, por ejemplo, un chico va a un centro juvenil de repente medio cerrado por robo, ¿no? Entre ellos tienen un tipo de jerarquización distinta, ¿no? Como decir, y mientras más grave ha sido, con arma y con un rasgo más violento, es como que él considera que deberían de temerle un poco más, ¿no? Después que exista una continuidad entre los programas y los recursos externos para maximizar el impacto del tratamiento. Entonces, a veces nosotros nos sentamos solo en algunos aspectos concernientes al tratamiento, pero el enfoque, como les decíamos, es pues interdisciplinario, no debemos de buscar las alianzas, las competencias de otros profesionales, vincularlo de mejor manera, mientras más atendamos aquellas necesidades criminógenas encontradas en un proceso de valoración de riesgo, mejores impactos en la atención del joven. Ahora, eso es importante dentro de un programa de intervención o que esté contemplado en un plan de intervención para ver qué aspectos se van a trocar y no contraponer las intervenciones de unos y otros profesionales, ¿no? Llevar a cabo un seguimiento eficaz de los elementos alrededor del programa. ¿No es cierto? ¿Qué elementos vamos a utilizar? ¿Qué aspectos vamos a tratar? ¿Cómo los vamos a integrar? ¿De qué forma los vamos a vincular? ¿Cómo los vamos a desarrollar? ¿Qué programa vamos a hacer? ¿Qué fichas? ¿Qué artículos? ¿Qué lecturas? ¿Qué acciones? ¿Qué competencias? En forma individual, en forma grupal, etcétera. Evaluar e investigar los efectos del programa para llevar a cabo las mejoras necesarias. Siempre es importante desarrollar una línea base de evaluación de lo que estamos empezando a trabajar, una evaluación en el proceso y una evaluación de salida. Eso nos va a ayudar a medir los impactos y reorientar en algún momento la orientación del programa si es que consideramos que nuestra intervención no está respondiendo a las necesidades de atención de la persona, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos la posibilidad de reorientar, revincular y redireccionar un programa. Pero es importante que se haga por eso las mediciones. Y otra cosa es importante acá, las características terapéuticas pues, de la persona que va a desarrollar el programa. Es muy importante todo ese nivel de empatía, de asertivo, esa capacidad de escucha, ese liderazgo positivo, ¿no? Que sea transparente y creíble sobre todo para el grupo de personas que a van a participar en el grupo. La siguiente, por favor. La intervención. La importancia de que esta intervención sea grupal es la búsqueda del desarrollo de una sexualidad sana, como decíamos, y el establecimiento de estrategias eficaces de autocontrol, como lo decía ya Noguera en 2005. O sea, lo que nosotros buscamos también es a través del aprendizaje, pues la vinculación saludable, la aceptación de la inflación, que aparte que haya sido personal de repente con terapeuta, pero eso nos permite un mayor nivel de apertura y la capacidad de dialogar en grupo sobre las situaciones que nos pueden haber producido o llevado al desarrollo de este tipo de conductas y los aprendizajes que vayan desarrollando se refuercen pues indirectamente unos a otros, ¿no? Las personas que participan en un grupo, por eso es importante determinar las características del grupo, lo que quiero y quiénes van a participar en un grupo, por eso decíamos, ¿no? Si los primarios o secundarios obviamente no los voy a juntar, sus niveles de intervención y de intensidad en el tratamiento son totalmente distintos, más allá de que creamos que unos pueden ser rehabilitables y otros no.
¿no? Entonces son diferentes grupos o los que han podido tener una valoración baja, ¿no? En este tipo de agresiones, por ejemplo, los que han tenido seducciones o tocamientos y que sus niveles de enfoque de intervención puedan ser un poco diferentes a los otros, más centrados en aspectos psicoeducativos, ¿no? De información, ¿no? De control de impulsos, como en todos, pero no ha centrado, desarrollando la empatía también, pero no de la forma tan intensa como podría hacerlo, por ejemplo, en otro tipo de perfiles un poco más agresivos, más violentos y mayor persistencia, ¿no? El argumentando estos planteamientos en las teorías del aprendizaje social, como les decía, aumentando de esta forma las posibilidades de reeducación, reinserción y asesoramiento. Eso es muy importante, ¿no? Se intervienen con el fin de que el menor aprenda y desarrolle habilidades que le ayuden a prevenir futuras agresiones, desarrollando un sentido sano de las relaciones sociales y de la sexualidad. Es muy importante esto porque es el fin último, ¿no? ¿Cómo lo medimos en este chico que les contaba que había cometido ese acto tan horrendo cuando era joven y desde la última vez que lo vi, él trabajaba, como le decía, en una municipalidad, había logrado tener su familia, tenía un hijito, y bueno, y no tenemos ningún programa de control, abordaje, seguimiento, supervisión de este tipo de conductas. Pero le pregunté un aspecto que sí me interesó saber mucho, era si tomaba alcohol con frecuencia o no, porque sé que es un factor precipitante y desinhibidor más en estos perfiles, ¿no? Y una cosa que sí me preocupaba era que me dijo que tomaba un promedio de 2 a 3 veces a la semana. Entonces, ese sí era un factor de riesgo alto para una posible reincidencia en un caso tan grave como este, ¿no? Ya, esto no debe hacer que obviemos la intervención individual, como les decía, las características o perfil de la institución o las características propias del sujeto. Vamos a ver que en una primera etapa, por esa pues temor, ese miedo, ese rechazo a aceptar la infracción, esa vergüenza que algunos sienten sobre este acto que han podido cometer, va a ser pues muy difícil que lo podamos tener la posibilidad de vincularlo a nivel grupal, ¿no? Pero sí es parte de un proceso que debe llegar a una vinculación grupal. La siguiente, por favor. Uy, uy, uy. La intervención. Se debe utilizar el análisis funcional. Como ustedes saben, en el análisis funcional vamos a ver los antecedentes, ¿no? Los antecedentes de una conducta, la conducta propiamente dada. Dentro de los antecedentes vamos a ver los factores predisponentes, los factores precipitantes al desarrollo de una conducta. Dentro de la conducta propiamente dado, las cogniciones, cómo va elaborando esas cogniciones que muchas tienen distorsiones enormes, de repente una conducta motora, ¿no? Cómo va a desarrollar esta, fisiológicamente qué respuestas presenta y las consecuencias que presenta esta conducta a corto, mediano y largo plazo. En ese sentido, el análisis funcional es un instrumento bastante importante, sobre todo para el desarrollo de un enfoque más individualizado, más específico de la conducta explicativa del sujeto en el desarrollo de la conducta agresiva sexual, ¿no? Para una posterior intervención individual y grupal. Se debe compaginar los tipos de intervención aunado a la intervención con las familias. Ustedes saben que en las primeras etapas, ¿no? Esto de las intervenciones, la familia era una observadora. Ahora sabemos que la familia es tiene que estar bastante integrada y participativa por el contexto, ¿no? El enfoque sistémico que aborda mucho eso, cómo las dinámicas dentro del desarrollo familiar van fortaleciendo algunas competencias, ¿no? O van inhibiendo otras. Entonces es importante esto, la intervención familiar, que se busque el compromiso de las familias, la colaboración, así como la aceptación de la gravedad de los hechos delictivos. Como les decía yo esta semana estoy empezando a trabajar con una familia o un muchacho que está por tocamientos, por ejemplo, ¿no? A una menor. Él me dice, yo acepto la medida, pero yo no he hecho nada. Entonces yo le decía razonar, ¿y cómo es la vulnerabilidad? Pues, o sea, tú eres una persona que está siendo objeto de un abuso porque tú no has hecho nada y te están juzgando como si lo hubieras, es más, te han sentenciado como si no hubieras hecho algo nada. Pero me dices que está bien. Entonces esta contradicción. Y en la primera vez que hablé con él me dijo, sí, pues está bien. Bueno, yo hallé esta contradicción, pero está bien, ¿no? Ya indirectamente me dice, sí, pero no.
Y cuando habla con mi compañera que lleva el caso, es una trabajadora social del equipo técnico que llevamos ese caso, ella le dice, yo no hice nada, no hice nada, porque jamás hice nada. Y le digo, y en el momento que hablaste con él, en estas videollamadas que estamos haciendo ahora para intervenir la familia y hacer las evaluaciones con los chicos, las entrevistas, estaba su papá y su mamá. Entonces, cuando no estaban ellos, a mí obviamente parcialmente me había aceptado, ¿no? Que había una posibilidad de que sí, pues algo por algo que haya podido estar sentenciado de esa forma. Entonces, es la vergüenza que trabajaba. Entonces, para revertir esto, yo he empezado a trabajar con la familia, que la familia primero acepte la posibilidad, la posibilidad de que su hijo puede haber hecho algo que en todos modos no lo va a definir como persona porque es una situación pues experimental en este momento, pero que sí necesita, les dije, una intervención, necesita una atención y el primer aspecto que debemos aceptar que es que la familia también contribuye en ello. Si dice que el que está bien la medida, pero que no ha hecho nada, esto me hace pensar a mí que es más por una cuestión de a llevar la situación en paz con ustedes, que él darle la posibilidad a él de asumir responsabilidad sobre los hechos. Creo que este es un hecho bastante significativo porque su aceptación para el cambio es importante eso, ¿no? Si no, no, nosotros, esa es la piedra angular sobre la que vamos a edificar cualquier tipo de intervención, la aceptación de la infracción o la posibilidad de que ha sido en un inicio, después la aceptación y el sinceramiento, ¿no? Sobre los hechos. Yo les cuento, por ejemplo, que hace ya, sí, hace 20 años, un muchacho que recién conocía, que había estado viviendo en una comunidad de la frontera de Perú con Bolivia, fue traído a un centro juvenil de Arequipa y con sus ojotitas, ¿no? Con su pantalón pues, a la rodilla, de bayeta, su ponchito, es por abuso sexual, su cabello bastante descuidado, largo, la cosa es que lo bañaron, bueno, se bañó, le cortaron el cabello, todo. Y el chico siempre bien dúctil, receptivo y todo un poco retraído, introvertido así, y nunca aceptaba la infracción, jamás, jamás. Y un día antes de irse, la noche antes de irse, yo hablé un par de horas con él, analizando todo su proceso, ¿no? de vida dentro de la institución, lo que le había podido aprender, sí o no, ¿no? Lo que le había favorecido, ¿no? Llegó a ser almacenero incluso del centro juvenil, apoyaba en almacén, muchas cosas. Entonces yo le dije, y hablamos nuevamente del tema de la infracción, ¿no? Y él me dijo, esa noche antes de irse, porque al día siguiente se fue a las 9 de la mañana, esto que sí, que estaba bien porque él en verdad había abusado de la niña que él decía que no había abusado mucho tiempo, muchos años. Y que, bueno, ahora con más confianza podía aceptarlo porque sentía mucha pena, vergüenza. Me dijo. Entonces, esto es algo muy importante. Ahora, yo digo, la aceptación de repente indirecta o la intervención indirecta sin una reacción así, esto es bastante, bastante difícil, ¿no? Medir los impactos de lo que ha podido lograrse un chico así. Yo creo que sí, porque después me parece que había servido en el cuartel y estaba desarrollando aparentemente una vida funcional. Después, la duración, intensidad y características del programa se adecúen al joven según su nivel de riesgo, necesidades terapéuticas. En el modelo RNR hemos visto que el riesgo, la necesidad y la responsabilidad, o sea, la capacidad también de intervenir, ¿no es cierto?, de intervenir aquellos factores criminógenos encontrados, tienen que estar bastante en relación con el nivel intelectual, las creencias, aptitudes, intereses y motivaciones de la persona también, a los aspectos culturales, sociales que enmarcan esto, su, su origen, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener todo en cuenta estas consideraciones para adecuar un programa y sobre todo un plan de intervención que se ajuste esto, por eso es diferencial, que se ajuste a sus necesidades, ¿no? Es importante considerar en todo tipo de intervención también esto. La siguiente, por favor. Ahora, vamos a tratar de hacer un enfoque de riesgo sobre este tipo de conductas. Y el enfoque de riesgo, esto vamos a detectar primero algunos factores estáticos que señala Craig ya en 2010, y él nos dice que por lo menos no más del 50% de los agresores sexuales sufrieron abuso sexual. ¿Qué quiere decir? No todos los que sufrieron abuso sexual llegan a ser agresores sexuales.
¿no es cierto? Ni todos los agresores sexuales han sufrido abuso sexual. Es una cosa que se ha mitificado, casi que como que es repetitivo, y eso no es tan así. Haber sufrido abuso sexual sin maltrato emocional cuando eran niños. Entonces son aspectos estáticos dentro de una valoración de riesgo, porque son aspectos que nosotros, cuando nosotros entrevistamos o intervenimos con esas personas, son algo que es parte de su historia personal, que nosotros pues no podemos regresar en el tiempo y cambiarlas, ¿no? Es algo que ya ha sido victimizado y es algo que se ha presentado en diferentes medidas con diferentes grados de, ya sean leves, moderados o severos en su proceso de vida, ¿no? La separación emocional de uno o ambos padres. De repente, pues este es un hecho que también marcó su etapa de desarrollo, ¿no es cierto? Suelen haber tenido experiencias sexuales más amplias que los que no cometieron delitos sexuales. De repente, hasta una sexualidad promiscua, asociada al consumo de alcohol, por ejemplo. Entonces, son aspectos que han vivido. Yo cambiaré algunas, como lo vamos a ver, y otras no. Haber sido expuesto a edades tempranas a la visualización, por ejemplo, de la pornografía, ¿no? Entonces yo no voy a hacer pues que ya que se olvide o deje, puedo hacer que deje de ver esto, pero lo que ya vio y los modelos que asumió y los patrones que desarrolló en función a esa visualización es algo que ya se impregnó en él, que es algo que puede ser modificado, pero el hecho mismo de haber visto esto, o sea, ese tipo de violencia, porque es un tipo de violencia sexual, de violencia que ha presenciado, es, es algo que yo no voy a poder cambiar. Ya lo vivió, ya está, es parte de sí. La siguiente, por favor. También estar expuesto a un clima de violencia en su familia, ¿no? Sí hubo bastante maltrato, violencia, abuso, golpes, gritos, desde que era niño, pues y eso ya no, yo no es parte de su historia, como decía, es algo estático, fijo, que no se puede cambiar. La historia de maltrato físico, de repente lo agredían, sus padres lo corregían con golpes, correazos, etcétera, etcétera, y bueno, pues siempre lo criaron, lo tuvieron así hasta cierta edad, es algo que también pues es inalterable, ¿no? Los sentimientos de ser rechazado, de repente desde el niño, no, el hecho de que sus padres no le tuvieran mucho cariño, la forma como él asumió estos sentimientos, los asumió como rechazo, entonces es algo que también hay que decir algo muy significativo para él, es algo que tampoco vamos a poder cambiar porque ya es algo fijo, ¿no? La discontinuidad en los cuidados y que la madre hubiese sido víctima de abuso sexual, pues algo que lo refiere Bentonin y Arón desde 2001. Es algo también esto que es brutal, ¿no? Que puede haber pasado, pero es algo que también es parte de la historia. Aún conociendo estos factores de riesgo, su capacidad predictiva no es baja, como señala el doctor Richard Beckett. O sea, también los conceptos de valoración de riesgo, por ejemplo, de Andrews y Bonta decían, no por el hecho de que haya uno predispone una conducta de riesgo o el desarrollo de una conducta severa de riesgo. No, o sea, la acumulación de varios de estos factores sí nos van a dar un nivel de gravedad de riesgo. Algunos de ellos van a ser significativos de atención, pero de repente no nos van a dar un nivel de gravedad de riesgo. La siguiente, por favor. Como decíamos, hay factores de riesgo estáticos que son inamovibles y hay factores de riesgo dinámicos que son los objetos propios de la intervención. Son los temas centrales donde vamos a centrar nuestra atención y sobre ellos vamos a hablar nuestros programas de intervención, nuestros planes de tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque son modificables, son cambiables a través de la intervención psicológica y reeducativa. Bueno, en este aspecto, diversos estudios hacen referencia a algunos de estos que tienen mayor índice de prevalencia, como por ejemplo la escasa y distorsionada información sobre la sexualidad. ¿Es algo que podemos reeducar? Sí. Intereses sexuales desviados. Se puede intervenir y cambiar un modelo sexual desviado a otro más saludable. Distorsiones cognitivas hacia la figura de la mujer o los niños. Sí, sí, podemos cambiar sus ideas y concepciones con respecto a la figura de la mujer y los niños. Bajas habilidades en la interacción social. Podemos desarrollar buenas competencias sociales, habilidades sociales comunicativas, ¿no es cierto? Asertivas. Autoestima descompensada. Podemos trabajar en la autoestima y mejorar su autoestima.
déficit en la capacidad de resolución de problemas, de repente tenemos mayores recursos emocionales y verbales, ¿no? Para poder hacer frente en la resolución de problemas. El consumo abusivo de sustancias, incluidos el alcohol, esto sí, pues si hay un nivel de dependencia ya severo, ¿no? Dependencia física, digamos, ya eso es algo más complejo, ¿no? Que ya sería difícil, pero un consumo pues abusivo, ¿no? Con una buena intervención, sí, de alcohol, también puede ser revertido. La siguiente, por favor. También tenemos una baja tolerancia a la frustración, ¿no? Son personas reactivas, pues impulsivas, ¿no? Hay una soledad emocional y carencia de afecto. Esto básicamente, como hemos visto en los pedófilos secundarios, ¿no? Que son aislados, retraídos, ¿no? Introvertidos. Déficit de habilidades y competencias sociales en lo relativo a su relación con sus amigos, lo que comporta un gran aislamiento social. Eso sobre todo, ¿no? En este tipo de pedófilos secundarios. Falta de supervisión en el núcleo familiar. Es algo que podemos pues, desarrollar con un enfoque sistémico, con la vinculación familiar, ¿no? Hacerlos más partícipes en la atención de su hijo, en el cuidado. Considera el sexo como una forma de dominio y poder, sin atender la dinámica de las emociones y deseos sexuales, quiere dañar y denigrar a las otras personas. Es algo que podemos cambiar, sí. No sé si ustedes, bueno, yo hace más o menos un año, será un poco más, y unas noticias que a mucha gente por ahí le pareció risible, que era un chico que le mandaba mensajes esto, de, de sodomización a una señorita, y porque ella no tenía ninguna relación con él, pero él quería tener una relación con él y la trataba pues de la peor forma, ¿no? La más denigrante posible. Y cuando le van a reclamar, la reportera, me acuerdo del programa, el muchacho porque lo identifican y van, ¿no? Como son bien acomedidos algunos periodistas, le tocaron la puerta y lo que usó fue una actitud pues sinvergüenza, ¿no? Conchuda, ¿no? Como que no le importaba y reforzada por los amigos del contexto que favorecían y se burlaban o estimulaban este tipo de reacciones, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es esto que parece una broma para esa gente, esto es un perfil o un cierne, es un indicador de que esa persona es un potencial agresor, por ejemplo, ¿no? Y que la atención debe estar centrada en preservar la, la seguridad y salud de esa joven, ¿no? Y muchos de estos agresores, pues también decían, cometen otros tipos de delitos. Hay pues gente que es más versátil, ¿no? Los abusadores son pues más especializados, ¿no? Y los agresores sexuales versátiles, ¿no? Generalmente estos son los antisociales. Los antisociales pues, cometen una serie de conductas de robos, ¿no? Atracos en grupos, solos, entran a casas o arrebatan o rompen objetos, ¿no? Sustraen de las pertenencias de las personas de distinta forma, pero también dentro de ellos, si existe la posibilidad o ven la vulnerabilidad de algo, también pues van y vulneran la integridad sexual de alguna persona, de algún niño, ¿no? Entonces, por su rasgo antisocial, ¿no? Son versátiles. En cambio, estos tipos de pedófilos, abusadores, hay más especializados, ¿no? Son más inadecuados socialmente, ¿no? Más aislados, esos son más retraídos. La siguiente, por favor. Y hay otros factores parcialmente que pueden ser modificados. No todos nuestros esfuerzos pueden estar encaminados a mejorarlos, pero aún así los mejores programas, los más efectivos, los más aceptados, los más centrados, los más organizados, estructurados, tienen limitaciones. Por ejemplo, si encontramos bajos niveles de empatía, emociones solidarias o compasivas, pues aplicamos de repente un programa de empatía o dentro de nuestro programa de agresores sexuales, como hay muchos muy buenos, hay bastantes sesiones dedicadas al desarrollo de la empatía o emociones solidarias o compasivas y vamos a darnos cuenta que por mucho que lo hagamos, tan bien que lo hagamos y con bastante frecuencia e intensidad, no va a dejar de ser poco empático a ser. Doctor, se le Pero, apagó el micro. ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, Sí, ahora sí, ahora sí. doctor, se había Ah, ya. cortado el audio.
Ya, perfecto. Les decía que de repente ahí pues va a haber una mejora en la respuesta de estos muchachos, pero no, pero no va a ser pues un cambio radical, ¿no? Igual con la alta impulsividad que podamos encontrar en continentes en los impulsos, va a haber una mejora en el control, en la regulación de los impulsos, pero no va a dejar de ser no va a llegar a ser una persona pues impulsiva, va a dejar de ser impulsiva totalmente, imposible. La prevención de caídas o de reincidencia, bueno, es algo pues, ¿aló, me escuchan? ¿Aló? Sí, 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 le Sí, escucho. doctor. Ya, es algo, la prevención de recaídas o la reincidencia, pues algo que también, que de repente desarrollamos un programa excelentemente, desarrollamos todos los patrones, medimos las respuestas, las valoraciones de riesgo, hacemos la intervención o gestionamos los factores de riesgo predominantes, hacemos un buen plan de intervención y aplicamos y desarrollamos excelentes programas de intervención, pero las recaídas pues están condicionados por otros factores, de repente que en el contexto se ha vivido. De repente, si el chico tenía rasgos antisociales y que se han atenuado en esta etapa del desarrollo y sale y se revincula con un contexto social nocivo, delictivo, lo revincula en actividades delictivas, en una sexualidad promiscua, y de repente se van revirtiendo también esos factores, ¿no? Que pueden ser atenuados en muchas formas, sí, pero obvio que no es todo al 100%. La baja tolerancia a la frustración también es un aspecto que parcialmente modificable, ¿no? Y el déficit en autocontrol en general y específico, ¿no? O sea, hay personas que tienen respuestas, pues, de autocontrol, pues, muy desreguladas, ¿no? Muy inconstantes. Algo que puede mejorar, son menos frecuentes, más espaciosas, pero también pueden llegar a seguir presentándose. La siguiente, por favor. Y ahora empezamos a ver este modelo de otra forma, ya desde un análisis pues, más específico, ¿no? Los factores de riesgo y el tratamiento. Ahí vamos a ver los factores estáticos, dinámicos y parcialmente modificables. Utilizamos el ejemplo de una casa, ¿no? El factor estático, digamos que es la casa. Es una casa construida a la cual llegamos. Bueno, esto nosotros por más cambios que le hagamos, eso va a seguir siendo una casa. Es algo que no se puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, haber sufrido abuso sexual, visualización de pornografía, como hemos dicho, a edades tempranas, sufrir maltrato emocional desde niño, hasta la psicopatía, ¿no es cierto? Ya está. Si es una persona de rasgos psicopáticos, ya pues no, psicópata ya no va a dejar de ser psicópata pues, por la intervención, ¿no? O sea, es una cosa que ya se ha sentado de repente como, en él, ¿no? Como rasgo. Ahora, y los dinámicos son los que vamos a, decía, centrar nuestra intervención, todo lo modificable, ¿no? La información distorsionada sobre la sexualidad, distracciones cognitivas, bajas habilidades de interacción social, las adicciones. Son los muebles de la casa. O sea, cuando yo entro a una casa, bueno, esa casa pues la podré cambiar algo, pero en esencia va a ser casa. Pero los muebles yo los puedo volver a sacar y poner otros muebles. Si se me aburro de eso, puedo sacarlos y poner otros muebles. No es, digamos, con esa esto es algo así como los factores dinámicos, es algo que nosotros podemos volver a reinstalar, rediseñar y reformular dentro de un proceso de aprendizaje a través de la intervención cognitiva conductual. Entonces, nosotros sí es algo que podemos cambiar, pero los parcialmente modificables son las reformas a la casa. Por decir, pues, esta sala es muy grande y quiero hacer una biblioteca y bueno, le creo una pared, bueno, sí, pero en esencia va a seguir siendo la casa, solo que le he hecho algunas modificaciones. Una pared muy amplia, necesito luz y puedo hacer crear una ventana, pero en esencia estoy refaccionando, reformando la casa, pero sigue siendo la casa. O sea, es parcial lo que voy a intervenir en esta estructura, ¿no? Que ese, hombre, esto amerita que es lo estático es el principio de riesgo, el dinámico el principio de necesidad criminógena, lo que vamos a atender, y el principio de responsabilidad o individuación es lo parcialmente modificable. Ahora la siguiente. Desde la perspectiva criminológica, se debe considerar tres aspectos que pueden posibilitar la reiteración de estos delitos, de los delitos sexuales. Los factores de riesgo en los propios sujetos. O sea que, por baja empatía, alta impulsividad, justificación delictiva, justificas, ¿no? O sea, no, la niña se me insinuó, pero tenía 7 años, pero se me insinuó que déficit en habilidades en las relaciones personales. Factores de riesgo por falta de controles y apoyo prosocial en la familia, en el trabajo, en los
en las relaciones con los amigos, hasta en la escuela, diría yo. Factores de riesgo, y vamos a ver esto de factores de riesgo, falta de controles y apoyo prosociales en el ejemplo del caso que vamos a hacer, y me gustaría que ustedes en ese momento que les describe el caso, ustedes puedan desarrollar este modelo que espero que les pongan como ejemplo los organizadores de este evento para que puedan desarrollar estos factores estáticos, dinámicos y los parcialmente modificables que puedan encontrar en el caso que vamos a desarrollar. Y por último, los factores de riesgo por las oportunidades que se le ofrecen. Fácil acceso a víctimas vulnerables. O sea, estos tres factores, dice, son a considerar que pueden posibilitar la reiteración de estos delitos. La siguiente. Tratamiento. Como les decía, se utiliza el enfoque cognitivo-conductual que a nivel mundial ha demostrado mayor efectividad, como la firma Brandes, Jung en el 2009, también el doctor Redondo ya lo había hecho un metaanálisis en el 2015. El formato de tratamiento más estándar utilizado es el planteo que planteó Marshall, ¿no?, y sus colaboradores en el 2001. Es la última reformulación que hizo. Trabaja en contextos grupales. Un terapeuta para 8 o 10 sujetos, por ejemplo. Se evalúa las necesidades de tratamiento de los sujetos y los riesgos de reincidencia. Se determina si presentan riesgo alto, moderado o bajo para ser incluidos en cualquiera de estos grupos. O sea, esta es una forma de establecer, por ejemplo, también los grupos. ¿Cómo los establezco? Nivel de riesgo, bajo, moderado, severo. La intensidad de la intervención dependerá del nivel de riesgo que presente. White, del 2005, para evaluar la efectividad de los programas de un seguimiento en 10 años, concluyó que a mayor intensidad, menor la probabilidad de reincidencia. Eso no quiere decir que lo voy a hacer diario, ¿no? Y 2 veces al día, no. Hay que saber regular también la frecuencia y la intensidad para no agotar al grupo o a la persona, ¿no? Se debe evaluar la forma como se está aplicando el programa y el grado de eficacia de la intervención, como lo señaló Redondo ya en el 2008. La siguiente, por favor. Algunos instrumentos que vayan a apoyar nuestra valoración de riesgo. Las guías y sistemas de medición estructurada son las más confiables, ¿no es cierto?, de las estimaciones profesionales. Ya habíamos visto que estamos en la cuarta cuarta generación de valoración de riesgo. Ahora, los instrumentos de valoración de riesgo no solo nos permiten detectar los factores de riesgo estáticos, dinámicos, ¿no?, los parcialmente modificables a nivel individual, contextual, ¿no es cierto?, histórico, sino también nos ayudan a gestionar o nos dan orientaciones para gestionar o cómo intervenir o qué intervenir en estos factores encontrados, ¿no es cierto? Las estimaciones profesionales pues varían de la mitad del siglo XX, ¿no?, donde el expertise, el ojo clínico decía pues qué se debía hacer, cómo se debía atender, con qué frecuencia, y estaba más determinado por la subjetividad y la aparente capacitación o conocimiento o experiencia del profesional, ¿no? Ahora estamos en una cuarta, pues, generación de la valoración de riesgo, ¿no? Por ejemplo, el CBR-20 es un manual de valoración de riesgo de violencia sexual traducida y adaptada, ¿no?, por Martínez, Hilterman y Andrés Puello en 2005. Tiene una buena capacidad predictiva con adultos y puede ser adaptada para trabajar también con adolescentes, ¿no? El JSOAP2, Juvenil Sex Offender Assessment Protocol 2, el Psychopathic Personality Inventory es el PPI, el Eraser, el Static 99, el IGJ, incluso acá podría ser incluido el SABRI. El IGI, por ejemplo, es un inventario de gestión de valoración de riesgo para jóvenes, o gestión de riesgo para jóvenes, y el SABRI también es una prueba de valoración de riesgo para jóvenes, pero viene el riesgo global, ¿no? O sea, no son específicos para la sexualidad, pero, por ejemplo, aquellas conductas antisociales que han venido por un abuso sexual son importantes este tipo de valoraciones porque van a contextualizar, no solo la gravedad del hecho, que puede ser apoyado con otro instrumento, porque como lo decía Andrew Sibonta, mientras más instrumentos apoyen y den consistencia a nuestra valoración de riesgo mejor, entonces de repente ellos van a contextualizar más el riesgo global, ¿no? Y los otros son más riesgos específicos a nivel sexual. La siguiente, por favor.
a unas fases del tratamiento. Tenemos la primera fase, pues la formación documentaria del sujeto, ¿no? En el caso de los que trabajamos en justicia penal o en penales es el autoapertorio, la descripción de los hechos sucedidos que conllevaron a la sentencia de la persona que es derivada a un centro de medio cerrado o medio abierto, ¿no es cierto? Las entrevistas clínicas, ¿no? Las entrevistas, las fichas integrales que se dan según protocolos que desarrollan cada instituciones, ¿no? Con las áreas o competencias que consideren eh, importantes esto, desarrollar la aplicación de pruebas y cuestionarios, ya hemos visto algunas de ellas. Por ejemplo, aquí es para nosotros importante los autoinformes, ¿no? Tenemos nosotros el cuestionario de conductas de esto, eh, de conductas jóvenes. Esto es la delincuencia autorrevelada, es un instrumento que se utiliza para la evaluación de riesgo y la determinación de las tipologías delictivas, que para nosotros es importante porque es una cosa es la delincuencia que, bueno, por la que uno viene, ¿no? El factor, o sea, el delito, el hecho, la circunstancia que ha hecho que yo sea sancionado o sea, se me asigne una medida socioeducativa, pero hay otros que en el proceso de repente han cometido y que no han sido judicializadas, y por eso es este autoinforme, ¿no? La delincuencia autorrevelada es una forma de que él va detallando algunos otros factores que a nosotros nos van a seguir, eh, servir de índice para analizar la trayectoria de la conducta y el desarrollo de esta conducta delictiva. Ahora ustedes me dirán, pues nadie va a querer admitir que si antes hizo algo malo o no. Bueno, no es siempre así, ¿no? Depende de la forma de interiorizar o la forma como uno va abordando al paciente o a la persona a intervenir, y eso mucho tiene que ver con el expertise del profesional. ¿A qué me refiero? Que muchas de estas personas, cuando generan un buen nivel de rapport, de empatía, de confianza con los evaluadores, con la persona que interviene, van generando apertura en este tipo de informaciones. Y lo van haciendo, ¿no? Lo van haciendo, van vinculando, van desarrollando algunas actividades de sinceramiento que para nosotros es importante. La delincuencia autorrevelada es un instrumento muy bueno, es un poco largo, sí, es verdad, pero es bastante detallado y específico con respecto a este tipo de connotaciones de la conducta de una persona, que nos sirven de instrumentos, de insumos para elaborar sus perfiles y sobre ellos sus tratamientos, ¿no? Hay una segunda fase que trabaja en forma individual el reconocimiento del delito, pues del joven, ¿no? Aspecto determinante para favorecer la motivación del sujeto en el tratamiento. O sea, las pruebas de motivación, como les decía, es importante, pero más importante, tan importante como ello es el reconocimiento de la falta. O sea, trabajar en la conciencia de error, ¿no? La conciencia de error es un aspecto determinante y necesario, y la base de la construcción de un mayor éxito de repente en el abordaje terapéutico, ¿no? La tercera fase, el análisis funcional, ¿no? De los delitos, factores precursores, antecedentes y consecuencias de la conducta delictiva. Entonces, nosotros vamos a hacer ese ejercicio, vamos a tratar de hacer un análisis funcional del delito cometido, qué factores precursores, ¿no? Propiciaron, hay un caso que vamos a analizar ahorita, el desarrollo de esa conducta, ¿no? Y la cuarta fase es el tratamiento propiamente dicho, ya, pues las fases de intervención a nivel grupal o individual, ¿no? La empatía, lo que contempla, pues, los programas, ¿no? De atención, ahí vamos a hacer ya, pues, mención a toda, ¿no? Todo lo que dice lo que es la educación emocional, pues, el definir las distorsiones cognitivas, la educación sexual, la percepción de las víctimas, ¿no es cierto? O sea, todo eso que vamos a trabajar, por ejemplo, en un programa, esto a través de diferentes técnicas, o sea, diferentes formas, ¿no? De secuencias de programas, ¿no? Que van a buscar al final ese objetivo resocializador, reintegrador, ¿no? Entonces, hay muchos buenos programas, ¿no? que se pueden ir adaptando o vinculando a este proceso de intervención. Y a la siguiente, por favor. Vamos a pasar ahora al caso. Aló, Marco, la siguiente, por favor. A ver.
No, la anterior a esa, la anterior, no, al caso, por favor, al caso, la otra, ahí, ya. Este es un chico, a ver, el caso estamos aquí. Es de un chico menor de 16 años, ¿no? De familia constituida, en un clima social asociado, clima familiar, ¿no? Asociado a agresiones de tipo verbal y físico por parte del padre hacia la madre por temas de infidelidad y en ocasiones las agresiones fueran hacia el menor, pero cuando este era más pequeño, ambos padres trabajan en un taller de confecciones que tiene el padre, esto pasan muchas horas en el taller y aceptan que tienen poca presencia pues con sus hijos, ¿no? Tienen dos hijos nada más, él y una niña de menor de 7 años. La relación del menor con los padres era muy distante y con bajos niveles de comunicación, siendo algo más cercano a la madre, de quien recibe constantes quejas pues, sobre las infidelidades del padre, ¿no? Lo que él no le importa y le cuenta más y le cuesta asumir e interiorizar los pesares de su madre, ¿no? No ha normalizado sus quejas, ¿no? Ya, o sea, no le importa mucho lo que diga su madre porque dice él siempre es lo mismo. Desde pequeño el adolescente ha tenido problemas en integrarse a sus compañeros, en el ámbito escolar, sufrió diferentes episodios de bullying, ante los cuales al quejarse a sus padres era recriminado por su pasividad duramente por el padre, quien presenta un rasgo machista y estilo agresivo y muy marcado, ¿no? A pesar de ello, su rendimiento escolar ha sido muy aceptable, nunca repitió y hace poco ingresó a la universidad a una carrera de ingenierías. Su inteligencia es normal, promedio, suele ser desconfiado y le cuesta entablar comunicación fluida con las personas que recién conoce. A pesar de ello, se percibe voluntad por querer llevar una comunicación fluida, ¿no? O sea, es un chico que quiere hablar, pero a veces le falta seguridad, se bloquea, se pone ansioso, pero se ve que hay como una necesidad de tratar de relacionarse, ¿no? Percibe el medio como hostil y actúa con desconfianza, con actitudes un tanto infantiles, le cuesta anticipar comportamientos propios y ajenos. Ante situaciones de frustración se siente tenso y poco reflexivo, tiende a bloquearse, le es poco fácil resolver problemas ante situaciones de conflicto. Presenta como una persona introvertida, casi inexpresiva ante estímulos emocionales, mantiene un rictus en el rostro y le cuesta recibir un halago o aceptar un abrazo, ¿no? Es casi siempre tiene una misma expresión para diferentes estados emocionales, aparentemente, ¿no? O sea, alegría, tristeza, es casi inexpresivo su rostro. Cumple medidas socioeducativas de libertad restringida, acusada de tocamientos indebidos a su hermana menor, la cual admite que se dio en más de una oportunidad, pasando mucho tiempo solos y él la cuidaba y dormían juntos en ocasiones y ahí se produjeron los hechos. Asimismo, refiere que visualiza pornografía desde los 9 años aproximadamente, ello a escondidas y casi en forma diaria. Asimismo, refiere que le cuesta dejar de hacerlo. En algunas de estas películas observó que golpeaban y tomaban a la fuerza a las mujeres. Últimamente sintió atracción por chicos, dice, lo relaciona al hecho de que una vez de pequeño fue besado en la boca por su primo mayor que él, prefiere, ¿no? Que lo besó. Después del hecho denunciado por la profesora, del hecho denunciado, fue por hecho por la profesora de su hermana, a quien le refirió lo que le decía su hermano. Fue trasladado a vivir a su casa de sus abuelos paternos, siendo cerca al hogar, siendo este hogar cerca a su casa, a la cual va y visita diariamente. Digamos que no duerme ahí, pero va diariamente, ¿no? Entonces, aló Marco, ¿me escuchas? Sí, doctor. Ya, me gustaría dar un tiempo a la gente si podríamos hacer esta actividad. La siguiente, por favor, diapositiva. Es la actividad 1, es identificación de los factores de riesgo estáticos, dinámicos y parcialmente modificables de de este caso. Entonces, de repente ustedes podrían manejar con los participantes las diapositivas y hacer el análisis funcional del caso, ¿no? Yo ya lo he hecho, pero me gustaría darles unos 10 minutos para ver qué respuestas han tenido de ellos, ¿no? ¿Es posible esto? Ok, claro que sí, doctor. En tal caso, vamos a retroceder la diapositiva del caso, por favor. Entonces, la consigna la vamos a reiterar para también en el chat, que va a ser revisar el caso y colocar tanto esta actividad, ¿no? Identificar los factores de riesgo estáticos, dinámicos y los parcialmente modificables. Y la actividad 2, que será el análisis funcional del caso. Entonces, doctor, estas dos actividades, ¿verdad? Sí, por favor. Perfecto. Ya, lo colocamos en el chat To- y to- vamos
Por favor, Gloria, vamos al caso para darles a los participantes 10 minutos para que puedan completar la actividad. Perfecto. Ok, doctor. Estamos muy bien. 7:30, 7:40, esto retomamos, por favor, ¿ya? Ok, perfecto, doctor. Perfecto. Entonces, a todos los participantes, revisen el caso. Lo vamos a subir también al chat. A ver, vamos a visualizar el caso mejor acá por las diapositivas, estimada compañera Gloria. Y la consigna lo vamos a colocar en el chat, ¿de acuerdo? La consigna la vamos a colocar en el chat, también en los grupos de WhatsApp. No, mejor lo vamos a colocar en el chat de acá del mismo enlace. Ya, 10 minutos, comenzamos, por favor, estimados participantes. Cualquier duda, cualquier consulta, nos hacen llegar por sus preguntas en el chat. Estimada compañera Gloria, apertura las diapositivas en amplia la pantalla, por favor, para que se puedan leer. Eso es, muchísimas gracias. Y la consigna lo vamos a colocar en el chat, por favor. Muy bien, el tiempo corre. 7:40, nuevamente nos conectamos.